ya hace varios años que eh, yo creo que a partir también de los, podemos decir, se inició en los 90, pero más en los 2000, se, se resolvió la vieja lucha polémica entre los cuantitativos y los cualitativos, ¿no? Ya estábamos como que se empezó a superar los problemas que tenían que ver con la epistemología, con la ontología, sobre todo cuando empieza todo lo que es el relativismo teórico o metodológico. O sea, ya ahí ya no estamos peleados, o sea, ni los cuanti ni los quali, porque inclusive ahorita hay una tendencia hacia las metodologías mixtas. Si tú ves el texto súper conocido de Hernández Sampieri, ya le da, inicialmente hablaba de una clasificación entre metodologías híbridas, y ahora le dedica todo un capítulo a metodologías mixtas. Entonces, ya la mayoría de los autores actuales estamos hablando mucho de metodologías mixtas, es decir, que tú vas combinando lo cual y lo quanti, o que tienes una predominancia cualitativa con herramientas cuantitativas, o si estás hablando de una proporción cuantitativa y luego te pasas a cualitativa, y que ya el investigador incorpora los marcos teóricos que su posición considera correcta, su visión del mundo, etc. Pero en términos ya usa sin sentimientos de culpa una encuesta, que antes era así, ay no, los cualitativos es una herejía que utilices un cuestionario, ¿no? Ahora no, lo dimensionas dentro de esa perspectiva que tú estás utilizando como etnógrafo o como etnólogo, etc. Lo que sí se empieza a complejizar lo de los mixtos cuando entras a estudiar comunidades en línea o fenómenos que tienen que ver con estudios de la red, porque ahí ya la parte de la metodología mixta ya no solo es decir, bueno, voy a utilizar cuantitativo, cualitativo en tal etapa, o sea, hibridando tal, sino también en cómo te vas acercando a ese diferente continuo entre lo que es la realidad, podemos decir cara a cara, y la parte virtual. Entonces ahí la complejidad de lo mixto todavía es mucho más complejo, porque ahí te empiezas a enfrentar a problemas, por ejemplo, que tienen que ver con la identidad. Es decir, si tu objetivo de investigación tiene que ver con estudiar una comunidad en línea en donde los aspectos sociodemográficos son importantes, entonces vas a tener que hacer cierto tipo de triangulaciones, o vas a trabajar cierto tipo de fenómenos en donde te importa la performatividad, no te importa las características sociodemográficas reales de esa persona. Y ese es un problema que tiene que también ver con la definición, con la delimitación de tus sujetos de estudio y de tus campos. Entonces, ahí son cuestiones que antes eran mucho más claras y ahora son mucho más, o sea, los límites son más nebulosos, o sea, tienes que tener mucho más cuidado en cómo vas definiendo los campos, los límites, cuando estudias sitios en internet, cuando estudias comunidades virtuales o comunidades que tienen más énfasis en la interacción externa, pero te interesa ver la vinculación con, por ejemplo, cómo los adolescentes usan los videojuegos, qué tipo de videojuegos, cómo son sus interacciones, pero no solamente te interesa ver adentro, sino también cómo su entorno social hace que los jóvenes interaccionen en ciertos lugares, consuman ciertas cosas, tengan cierto tipo de
de comportamiento, de valores. Entonces tienes que hacer esa ida, ese Moebius, esa espiral, ¿no? En la investigación. Entonces, pues hay que empezarle a decir a los alumnos, aquí, cuando trabajamos sujetos de estudio, ¿a quién estamos estudiando? ¿Desde dónde lo estás estudiando? Entonces son nuevos retos interesantes, ¿no?, que surgen de este campo de la investigación.